Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro ciclo de los consejos de Manolo, que como todos los martes, a esta misma hora nos reúne a la mesa familiar para hablar de los temas de salud, de prevención, en fin, los temas que atañen a la familia y sobre todo para aquellos que no disponen de un adecuado acceso a la salud y a la información. El objetivo de nuestro programa es siempre tratar de ilustrar, de informar y sobre todo dar las mayores medidas posibles de prevención, porque cuando uno llega a la enfermedad es porque habitualmente ya se llegó tarde, entonces lo ideal es hablar siempre mucho de prevención. Pero como siempre decimos, para hablar de prevención hay que conocer la enfermedad, ¿no es cierto? Y hoy nos convoca una enfermedad que es bastante frecuente, que hoy, gracias al avance de la ciencia y de la medicina, está bastante limitada, pero de todas maneras no deja de ser una enfermedad grave y de un pronóstico bastante delicado. Sabemos que hay vacunas, que hay manera de prevenirla, eso lo vamos a hablar en el último bloque, pero igual esta enfermedad sigue existiendo. Por eso el tema de hoy es hepatitis. Vamos a hablar de las hepatitis, de los distintos tipos de hepatitis que hay, de cómo se contagian, cuál es el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico y sobre todo cuáles son las medidas de prevención que tenemos a mano. Esto nos sirve para todos, es para los chicos, porque se puede tener una hepatitis desde recién nacido, o sea, el bebé ya puede nacer con una hepatitis, se puede adquirir la enfermedad en el transcurso de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, de la tercera edad, o sea que en cualquier momento uno puede contraer una hepatitis. Por eso el motivo de elección de nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar como siempre definiendo qué es la hepatitis, ¿no es cierto? Porque uno dice hepatitis, se abre un abanico bastante amplio. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta, como su nombre lo dice, al hígado. El órgano blanco en este caso es el hígado. Esta afectación puede ser provocada habitualmente por agentes virales. También pueden ser producidas, hay hepatitis que son producidas por bacterias, hay agentes inmunitarios como son los que se llaman los autoanticuerpos, o sea que el mismo organismo elabora anticuerpos que actúan contra su propio hígado y lo van deteriorando. Son enfermedades terribles, son las que se llaman enfermedades autoinmunes. También están las hepatitis tóxicas, como el caso del alcohol, que es muy frecuente y sobre todo hoy en nuestra época, donde el consumo de alcohol, sobre todo por los adolescentes, es bastante excesivo, bastante abusivo, con pocas limitaciones. Y también las hepatitis que podemos considerarla en algún momento como una enfermedad hasta de transmisión sexual. Entonces, esas son todas las características que pueden definir a una hepatitis. Como ven, aparecen virus, aparecen bacterias, aparecen tóxicos, aparecen medicamentos, aparece el alcohol, aparecen drogas, pero digamos que el 90% de las hepatitis son producidas por virus, lo cual hace que sean bastante controlables, digamos, ¿no? Existen muchísimos virus que producen hepatitis. Yo les voy a nombrar los más conocidos, que son la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, y también la C. Esos son los tres que más conocemos. Pero como si fueran las letras del abecedario, está la D, la E, la F, la G. Son ya hepatitis más raras, pero que también existen. Cuando uno habla de hepatitis, lo primero que quiere saber es si tiene la A o si tiene la B, porque hay una gran diferencia entre las dos, no solo en cuanto a la forma en que se adquieren, sino también en cuanto al valor pronóstico. Las otras son bastante más raras, pero en algún momento pueden hacer su aparición. Hay otros virus también que producen hepatitis, aparte del virus de la hepatitis, que es estos clásicos que yo le estuve nombrando. Hay uno que se lo conoce con el nombre del virus de Epstein-Barr. Ustedes lo deben conocer porque es el mismo que produce una enfermedad que se llama mononucleosis.
La mononucleosis es esa enfermedad que asusta tanto porque produce una gran angina y produce una gran cantidad de ganglios, así como los que hablábamos el otro día con la doctora Borchichi en el tema de oncología, de hematología. El virus de Epstein-Barr produce una hepatitis dentro del cuadro lo que es la mononucleosis, con esos ganglios que deforman prácticamente el cuello y que hacen confundir mucho con un proceso como es la leucemia. Y también está un virus que lo hemos hablado muchas veces, sobre todo que hace mucho daño durante el embarazo, porque afecta a la madre y porque afecta al bebé, y que es el citomegalovirus, que puede producir desde abortos espontáneos, abortos en cualquier momento del embarazo, y pueden también producir inclusive un desenlace fatal para el feto dentro de la panza de la mamá, o incluso puede nacer con distintas deformaciones, ¿no? También tenemos las hepatitis inducidas por drogas. Acá estas yo las voy a nombrar, pero no quiere decir que necesariamente a esta droga haya que crucificarla. Estamos hablando del abuso de determinadas drogas, del mal uso o de una reacción que se llama de idiosincrasia. O sea, por ejemplo, yo le voy a decir, el paracetamol puede provocar hepatitis, sí, cuando se usa en exceso o cuando el paciente tiene una reacción que se llama así, de idiosincrasia, que reacciona en forma normal a la droga, por más que el médico le esté dando la droga adecuada. ¿Quién no se compra un paracetamol en una farmacia, hasta en un kiosco, y se toma cuando le duele la cabeza? Lo cual no quiere decir que necesariamente el paracetamol vaya a producir hepatitis siempre, ¿no? También la isoniazida. La isoniazida es una droga que se usa para el tratamiento de la tuberculosis y encima tiene la característica de que hay que usarla por mucho tiempo. Es hepatotóxica, o sea, puede provocar hepatitis. La alfa-metildopa la conocen mucho las embarazadas porque es un medicamento que lo consumen mucho las mamás que están cursando un embarazo y que están hipertensas. Entonces los obstetras les suelen dar habitualmente esta droga para bajar la presión arterial, que puede ser nefasta para el bebé, pero también puede ocasionar determinados trastornos en el hígado de la mamá. Hay algunos antibióticos también que son hepatotóxicos, y también los estrógenos, que son hormonas, el alotano. El alotano es un anestésico que bueno, hoy ya no se está usando tanto, que está cayendo casi en desuso, y también la anfotericina B, que es un antimicótico, o sea, es una droga que se usa para combatir a los hongos, pero por vía parenteral, o sea, habitualmente por vía endovenosa, esas infecciones muy graves, donde ya no son virus, no son bacterias, sino que son hongos, sobre todo en los casos de pacientes inmunosuprimidos, pacientes con HIV, pacientes con enfermedades terminales, con algún tipo de cáncer y que sufren una infección por hongos. ¿Y por qué por el hígado? Porque en el hígado se metabolizan las drogas, entonces todas pasan necesariamente por ahí y se eliminan por el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La droga se ingiere, se metaboliza en el hígado, del hígado pasa al riñón, se elimina por el riñón, por eso hablamos a veces de drogas que son hepatotóxicas y de drogas que son nefrotóxicas. Eso depende del tipo de droga y la afinidad y del funcionamiento de cada riñón. Y también tenemos las hepatitis autoinmunes. Estas son las más difíciles, ¿no? La que yo les decía son enfermedades muy graves, hay una reacción inadecuada del propio organismo, generalmente se produce una infección viral, esta infección viral hace que se provoquen o se generen determinados anticuerpos, estos anticuerpos se transforman en autoanticuerpos, o sea, actúan contra los mismos órganos de la persona y le generan enfermedades graves como estas que se llaman enfermedades autoinmunes, que son de difícil tratamiento, son las que habitualmente terminan medicándose con corticoides y a veces hasta terminan en un trasplante hepático, ¿no es cierto? Y también tenemos unas hepatitis ya que son, gracias a Dios, más raras, que son la hemocromatosis, que es la que se produce por el depósito de hierro en el hígado,
una enfermedad que casi ya no se ve más, y también la enfermedad de Wilson, ¿no? Estamos hablando de causas ya un poquito más raras de hepatitis. Siguen llevando acá, digamos, siguen a la cabeza las hepatitis virales, sobre todo las hepatitis A y la hepatitis B. Y para cerrar un poco esta clasificación o estas formas de presentarse la hepatitis, vamos a hablar de la obstructiva. O sea, hay un tipo de hepatitis que se llama obstructiva. ¿Por qué? Porque hay determinados factores que obstruyen la circulación dentro del hígado, como son los cálculos, las litiasis, o lo que llamamos comúnmente las piedras en la vesícula, ¿no? Los parásitos. Hay parásitos que tienen predilección por el hígado, así como hay parásitos que tienen predilección por el músculo. Hay un parásito sobre todo que se llama fasciola hepática y que va y se localiza en el hígado y produce una alteración tremenda, produce una obstrucción, y eso hace que el hígado sufra un proceso casi irreversible. Ni hablar de los procesos malignos, ¿no es cierto? El cáncer del colédoco, el cáncer de vesícula, el cáncer mismo de hígado, todos esos transforman en el hígado, producen una gran afectación que es la hepatitis. Y también tenemos las hepatitis alcohólicas. Hay dos tipos de hepatitis alcohólicas. La crónica, o sea, la que se da por el consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo y a lo largo de muchos años, entonces eso transforma a la persona, que es un bebedor regular, o sea que toma todos los días, a la larga genera una hepatitis crónica y obviamente genera lo que se conoce como una cirrosis alcohólica. Y después está el otro, el coma alcohólico, ¿no? El coma alcohólico, que es lo que vemos mucho en los adolescentes, es el tomar mucha cantidad de golpe. Es una noche donde se consumen grandes cantidades de alcohol, donde se mezclan determinadas bebidas que tienen alcohol o bebidas que tienen una alta graduación alcohólica. Entonces se puede producir una hepatitis brusca en pocas horas en una persona que no está acostumbrada a tomar alcohol. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que el chico entre, digo el chico porque generalmente son adolescentes, se produce, digamos, una intoxicación alcohólica que puede desencadenar hasta en un fallo hepático, en un fallo renal, inclusive puede terminar con la vida de un adolescente. Y también vamos a nombrar, si bien son más raras, las hepatitis isquémicas, porque no es que sean más raras, sino que aparecen ya en determinados momentos, aparecen en la última fase, en la fase terminal de algunas enfermedades, es cuando se producen infecciones severas que se llaman septicemias, donde se producen la sepsis, o sea, cuando la persona o el niño tiene una infección generalizada, se afecta al riñón, se afecta al corazón, se afecta al cerebro y obviamente se afecta al hígado. Ustedes vieron esos partes que suelen darse, que dan los directores de hospitales, ¿no? Que dicen, bueno, está en un fallo multiorgánico. Quiere decir que no le está funcionando ningún órgano, ni el hígado, ni los riñones, ni el corazón, ni los pulmones. Entonces estamos hablando de que el organismo se está deteriorando rápidamente, que está perdiendo sus funciones vitales. Es lo que se conoce en este caso como el hígado de shock, está el pulmón de shock, está el riñón de shock, y obviamente eso habitualmente termina con el fallecimiento de la persona, del niño, del adolescente o del adulto en este caso. Bueno, estamos hablando de las hepatitis, dimos un pantallazo de las distintas variedades de hepatitis que hay, pero vamos a dedicar el programa prácticamente a hablar de las más importantes, que son las hepatitis virales, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Vamos a hablar de cómo se contagian, cuál es el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico y sobre todo cómo se hace la prevención. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, como siempre, con mensaje de texto 376-475-9845,
Manolo espacio, o también a través del WhatsApp con el mismo número, pero poniendo siempre la palabra Manolo primero y dejando un espacio y después el texto. Y obviamente con nuestra página de Facebook, que cada vez tiene más gente que se comunica con nosotros, más amigos, más adherentes, y donde estamos prácticamente en contacto todos los días. Así que no se vayan, estamos hablando de las hepatitis en chicos, en bebés, en adultos, en ancianos, en embarazadas. Este es el tema del día, así que en el segundo bloque, cómo nos contagiamos las hepatitis y cuál es el cuadro clínico. Ya volvemos. Bien, estamos hablando de hepatitis en general, hemos hablado de los distintos tipos de hepatitis, de cuáles son las más frecuentes, y antes de ir a las vías de contagio y al cuadro clínico, quiero contestar un par de preguntas porque me parecen que son importantes. Y bueno, me preguntan, por ejemplo, si cuando se tiene una hepatitis B, se la tiene para toda la vida. Sí, realmente el tema es así. Cuando uno tiene una hepatitis B, se hace el tratamiento correspondiente, digamos, se controla la enfermedad, pero uno queda siendo lo que se llama un portador de hepatitis B. O sea, puede tener cada tanto una recaída, pero queda con el virus dentro del organismo, lo queda portando, quiere decir que lo puede transmitir. O sea, queda siendo un portador sano y que puede transmitir la enfermedad. Y la otra pregunta que quería contestar es, me preguntan si la hepatitis, si el tener hepatitis puede llevar al desarrollo de un cáncer de hígado. Bueno, esto sí tiene mucha relación, sobre todo con la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad, podríamos decirle, premaligna. La hepatitis B puede degenerar en una cirrosis, donde prácticamente el hígado se fibrosa y no puede funcionar adecuadamente, y obviamente que puede terminar con un cáncer de hígado, o si no, con la posibilidad quizás de eventualmente algún trasplante hepático. Bueno, volviendo al tema de las hepatitis que vamos a hablar, que son las más frecuentes, la A, la B, vamos a hablar en principio de cómo se contagian. O sea, pues empezamos a mezclar esto, pero ya estamos hablando también de prevención, porque si sabemos cómo se contagia la enfermedad, podemos evitar su contagio. La hepatitis A, que es la más frecuente de todas, es una que se contagia, el virus entra por la boca. O sea, es como una gripe, como la mayoría de las parasitosis, como una enfermedad. El virus de la hepatitis A, cuando una persona está enferma, lo elimina con la materia fecal. Esa materia fecal puede contaminar determinadas cosas, como ser la tapa del inodoro, como puede ser el no lavarse las manos y tener el virus en las manos, tocar un elemento o un alimento, ese alimento puede ser llevado a la boca. Entonces es lo que se llama la vía fecal oral, o sea, el virus se elimina por la materia fecal y se introduce en la persona sana por la vía oral. Y a partir de allí comienza el periodo de incubación y comienza después el desarrollo de la enfermedad. Es muy frecuente que el virus de la hepatitis permanezca en las aguas contaminadas, en las aguas estancadas, ¿no? Sobre todo en los malezales. Puede tratarse también, se puede encontrar el virus en el agua no potable, o sea, en los pozos de agua, en los manantiales, en el agua que no está potabilizada. Podemos encontrar el virus de la hepatitis A en las verduras que no están bien lavadas. Hay que lavar, hay que cepillar, hay que lavar bien las verduras, lavar bien las frutas, porque el virus puede estar metido en la cáscara de las frutas o inclusive en las verduras. En cualquier tipo de alimento, ¿no es cierto? En la carne, en los pescados, en los mariscos, en todo ese tipo de alimentos, el virus puede estar en la carne cruda también.
Lo que ocurre entonces es que cuando el germen permanece, el virus permanece en un alimento que no está bien lavado, lo puede adquirir toda la familia. Por eso cuando una persona adquiere una hepatitis en la casa, prácticamente se lo tiene que aislar. Se lo tiene que aislar porque es una persona que está eliminando constantemente el virus y entonces puede contagiar tranquilamente a toda la familia. Encima, la hepatitis tiene un periodo de contagio muy largo, de incubación, perdón, muy largo. Quiere decir que desde que uno se contagia hasta que empieza la enfermedad, pasan mucho tiempo, a veces 30 o 60 días, y en ese tiempo ya la persona puede estar contagiando también. Esto es lo que hablábamos de la hepatitis A, que es la más frecuente y gracias a Dios es la más benigna dentro de todos. La hepatitis B, en cambio, que es un poco más rara, pero que cada vez es también más frecuente, aquí la vía de contagio no es habitualmente la vía oral, sino que se contagia por la vía sanguínea, o sea, por las transfusiones, por vía parenteral, se contagia a través de transfusiones que se realizan pacientes que necesitan sangre, a través de las heridas, al usar jeringas contaminadas. Es muy frecuente en las personas que son adictas, ¿no es cierto?, en los drogadictos, que son drogadictos de inyectarse, digamos. ¿Por qué? Porque comparten las jeringas. Entonces, si una persona que tiene una hepatitis B se inyecta una droga con una jeringa y comparte esa jeringa con otra persona, cosa que es muy habitual, le está pasando la enfermedad a la otra persona. Entonces la hepatitis B históricamente se consideraba que prácticamente era una enfermedad que solamente se transmitía por la sangre. Hoy ya no es solamente así, se transmite por jeringas, por utensilios contaminados, se transmite por contacto sexual. O sea, se transformó en una enfermedad como puede serlo el SIDA, como puede serlo o sea, el HIV o cualquier otra enfermedad venérea. O sea, se transmite por vía sexual. Y está también lo que se conoce como la transmisión vertical, o sea, digamos, la transmisión de la madre al hijo. O sea, cuando una persona, cuando una mamá, esto quiero que lo expliquemos bien y lo entendamos bien. Cuando una madre tiene una hepatitis B, está la posibilidad de que se produzca la transmisión vertical. Quiere decir, la mamá le contagia la hepatitis B al recién nacido. Es por eso que apenas nace el recién nacido, se deben tomar dos medidas. Uno es algo que se hace de rutina, que es inyectarle la vacuna de la hepatitis B. Ustedes saben que la vacuna de la hepatitis B se hace en las primeras 8 horas de vida. Y si la mamá es portadora del virus de la hepatitis B, si es portadora del virus de la hepatitis B, para que su bebé no tenga una hepatitis B, aparte de la vacuna, que no actúa inmediatamente, lleva unos días hasta dar inmunidad, en el momento del nacimiento se le debe administrar la gamma globulina antihepatítica. ¿Qué quiere decir eso? Que la gamma globulina es la que lo va a cubrir al bebé hasta que empiece a hacer efecto la vacuna. Entonces, cuando nace un bebé que es hijo de una madre portadora de hepatitis B, necesariamente debe recibir, o sea, debemos saber que la madre tiene la hepatitis B. Debemos tener el diagnóstico hecho. Entonces, administrarle la vacuna y la gamma globulina. Y de esa manera es probable que el chico no adquiera la hepatitis B. Sería la única forma en que no la adquiera. Y la hepatitis C, que es la otra que ya es más rara también, siempre también, esta sí es prácticamente, se hace por vía parenteral, o sea, al administrar una inyección, al administrar sangre o material contaminado o algún elemento contaminado cuando se hace un procedimiento. Les decía que la hepatitis tiene un periodo de incubación muy largo. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es desde que entró el virus al organismo hasta que empiezan los primeros síntomas. Recuerdan, la varicela tenía entre 7 y 10 días, el sarampión tenía más o menos 12 días,
O sea, cada enfermedad tiene su periodo de incubación. La gripe tiene una incubación de 3 o 4 días. Las hepatitis A y la E tienen una incubación entre 15 y 30 días. Y la hepatitis B, la C y la D tienen una incubación de entre 30 y 60. Quiere decir que yo me pude haber contagiado ya la enfermedad, estoy incubando la enfermedad, todavía no tengo los síntomas y los síntomas me van a aparecer dentro de 30 o 60 días. Entonces ahí está el problema, porque durante ese tiempo yo puedo estar contagiando la enfermedad, puedo ser un donante de sangre, es lo que se llama un periodo de ventana. Recuerda, es lo mismo que ocurre en el HIV. Una persona puede haberse contagiado un HIV o puede haberse contagiado una hepatitis B esta noche y se hacen los análisis dentro de 10 o 15 días y le da todo negativo, pero ya está incubando la enfermedad. Y es lo que se llama el periodo de ventana. Hasta que aparecen los análisis positivos pueden pasar bastante tiempo sin que el paciente sepa que tiene la enfermedad, ¿no? Vamos a pasar al cuadro clínico. El cuadro clínico, que yo creo que todos más o menos lo conocemos, pero vamos a hacer un repaso, porque hay un cuadro clínico característico en la hepatitis donde las mismas mamás, las mismas abuelas ya lo sospechan. Porque cuando se puso amarillo el chico o la persona, cualquier persona ya puede saber que se trata de una hepatitis, ¿no? Ahí ya estamos con una hepatitis avanzada y con una hepatitis que ya lleva mucho tiempo. Es importante saber cuáles son los primeros síntomas. Son muy parecidos en todos los tipos de hepatitis. Lo primero es la astenia, o sea, las ganas de no hacer nada, digamos. Es como que uno está deprimido, no quiere hacer nada, no tiene fuerzas, falta de ganas, falta de fuerza. Hay pérdida de apetito. O sea, se le pone la comida el plato frente a uno y uno no quiere ni mirar la comida. Es más, si estamos hablando, por ejemplo, de una comida grasa, de una comida frita, de una comida que es muy pesada, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que hasta tengamos un estado nauseoso y que uno tenga cierta, digamos, rechace la alimentación. Hay un malestar general, uno se siente mal, se siente decaído, se siente sin fuerza, se siente sin ganas, quiere dormir todo el día. Comienzan los dolores abdominales, ¿no? Empiezan a haber dolores abdominales que no son característicos de nada. Entonces uno se encuentra con que estos dolores abdominales pueden ser los mismos que aparecen en una diarrea, los mismos que aparecen en una gastritis, no en una apendicitis. Es un dolor que viene y se va y que no se define bien. Aparece algo muy característico, que es constantemente se está con un estado nauseoso. O sea, uno tiene náuseas constantemente, ¿no? Hay mareos, hay vómitos, hay fiebre y no se le encuentra la causa. Uno va al médico 3 o 4 veces, el médico lo revisa, no es la garganta, no son los oídos, no son los pulmones. Entonces uno no sabe de dónde viene. Es una fiebre que podríamos llamar sin causa aparente o una fiebre de origen desconocido. Hasta que aparece la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. O sea, toda la piel se pone amarilla y las mucosas se ponen amarillas. Quiere decir que se pone amarilla la lengua, se pone amarilla la palma de las manos, se pone amarillo la parte blanca de los ojos. Entonces, cuando una persona ya está con ese síntoma, obviamente que ya sabemos que es una hepatitis. Ahí solamente nos falta saber cuál de las hepatitis tenemos, pero cuando se llegó a la ictericia es porque la hepatitis ya está bastante avanzada. Y aparecen también los otros síntomas que son consecuencia de la ictericia. O sea, la orina se empieza a poner oscura, es lo que se conoce como coluria. O sea, la orina tiene un color té cargado y hasta les diría más graficante todavía, un color tipo Coca-Cola. Ese es el color que tiene la orina. Y la materia fecal se vuelve totalmente blanca, como una masilla. Es lo que se conoce como acolia, o sea, pierde el color. O sea, si una persona está con la piel amarilla, tiene la materia fecal blanca o clara y tiene la orina oscura, eso es una hepatitis. No hay vuelta que darle, simplemente hay que ver
qué tipo de hepatitis tiene, sobre todo para saber qué tiempo de curación le demandará, cuál es el pronóstico sobre todo y cuál es el tratamiento. También hay una variedad que tiene todos los mismos síntomas que nombramos, pero que no tiene la ictericia, se llama hepatitis anictérica, o sea, sin ictericia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene todos los síntomas, pero nunca se puso amarillo. Uno le hace los estudios y es una hepatitis. Entonces, ese es el cuadro clínico que prácticamente engloba a todas las hepatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre digo, con un buen interrogatorio. Hay que preguntar dónde estuvo, hay que ver qué comió en los últimos días, si comió alguna comida comprada, si lavó bien los alimentos, si comió alguna comida que nunca había ingerido, si tomó algún medicamento al cual no estaba acostumbrado, o si se administró algún medicamento en este último tiempo por alguna otra enfermedad. O sea, todo eso hace que nosotros vayamos orientándonos hacia una hepatitis. Entonces recurrimos al laboratorio. Y en el laboratorio hay un examen clásico que se llama hepatograma. El hepatograma engloba un conjunto de análisis que nos van a dar el diagnóstico de las hepatitis. Detecta lo que se llama un aumento de las enzimas hepáticas, las famosas, la TGO y la TGP, las transaminasas. Entonces, cuando un paciente tiene las enzimas hepáticas aumentadas, evidentemente estamos en presencia de una hepatitis o de un compromiso hepático. Existe también un aumento de la bilirrubina. Si el paciente está amarillo, también está aumentada la bilirrubina en sangre. Entonces, el aumento de la bilirrubina se puede dosar, se puede cuantificar en la sangre. Cuanto más alto es el valor, más amarillo está el paciente. También tenemos, y esto es muy importante, un análisis que se llama la gamma GT. Esto da sobre todo un valor pronóstico. Cuando aparece la gamma GT y el valor es alto, quiere decir que es una hepatitis que probablemente no evolucione bien, que evolucione en forma inadecuada, en forma inapropiada. Por eso es importante la gamma GT. Y también siempre que hablamos de hepatitis debemos solicitar lo que se llama un coagulograma, porque el hígado es un órgano muy noble y que interviene en la coagulación de la sangre. Cuando el hígado está alterado, la sangre no coagula bien, se empiezan a alterar los factores de coagulación, entonces por eso también no se asusten cuando el médico les pida lo que se llama un coagulograma. Es simplemente para ver si el hígado todavía está en condiciones de coagular bien la sangre. Y por último, está la parte serológica. ¿Para qué sirve la parte serológica que también se hace con la sangre? Para saber si es una hepatitis A, si es una hepatitis B, si es una hepatitis C. O sea, debemos saber, se dosan los anticuerpos, entonces podemos decirle, bueno, quédese tranquilo, es una hepatitis A, tiene que cuidarse, pero es de mejor pronóstico que la hepatitis B, que ya sabemos que la va a tener para toda la vida. La hepatitis A se cura y el paciente queda excelentemente bien. En la hepatitis B se puede curar y puede quedar como un portador crónico, pero sano, o puede evolucionar lamentablemente hacia un problema un poquito más serio. Al ser enfermedades virales, no existen muchos tratamientos. En las enfermedades virales o virósicas, el 90% del tratamiento es el reposo. Y en la hepatitis, el reposo es fundamental, porque es el único elemento que tenemos a mano para tratarlo. Entonces es reposo en cama, el tiempo que sea necesario. Hay que levantarse lo indispensable, quizás solamente para ir al baño. Ahora otra cosa, no hay ni que levantarse la cama. Aparte uno no tiene fuerzas, no tiene ganas. Un tratamiento higiénico dietético, o sea, una dieta adecuada, libre de grasas, libre de fritos, libre de comidas pesadas. Las medidas de sostén, que si requiere suero, será suero, si requiere un antifebril, será alguna droga para bajar la temperatura. Y en algunos casos, solamente en algunos casos, el uso de antivirales, que también tiene sus limitaciones, porque los antivirales, así como son muy útiles para combatir los virus tienen muchísimos efectos colaterales e indeseables. Bueno,
Hablamos del cuadro clínico, de cómo nos contagiamos la hepatitis, de cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento. Nos quedan unos minutitos para hablar de quizá lo más importante de todo, que es la prevención. ¿Cómo evitamos tener estas enfermedades tan terribles? Es lo que vamos a hacer en el próximo bloque. Ya volvemos. Bien, estamos hablando de hepatitis y bueno, prácticamente se nos va el programa en pocos minutos, así que me gustaría contestar una pregunta más. Me decían si la ictericia del recién nacido es lo mismo que la hepatitis. O sea, si la ictericia del recién nacido, esa coloración amarilla que adquiere el bebé recién nacido, es una hepatitis. Bueno, les comento, la ictericia es la coloración amarilla también de la piel y las mucosas del bebé, del recién nacido, y puede tener múltiples causas, pero no tiene nada que ver con la hepatitis. Hay una ictericia fisiológica, hay una ictericia patológica, puede ser una hepatitis que provoque la ictericia, pero es una entidad totalmente distinta que tiene un tratamiento, depende de los valores. Nosotros nunca sabemos qué bebé se va a poner amarillo. Siempre se ponen amarillo entre el tercer y cuarto día, a no ser que sea el producto ya de una enfermedad hemolítica, quiere decir que el bebé ya nace amarillo. Se ponen amarillo al tercer o cuarto día, a todos los bebés les decimos que le hagan tomar luz, que le hagan tomar sol, no sol directamente, sino luz natural. Y si sigue aumentando el color amarillo, bueno, se consulta, se hace un dosaje de bilirrubina, y si es alto, hay bebés que van al segundo tratamiento de la ictericia, que es la luminoterapia, o sea, ponerlo bajo lámparas, bajo unos tubos fluorescentes, y si ese método fracasa y la bilirrubina sigue aumentando, se corre el riesgo de que se produzca una enfermedad gravísima, que es la acumulación de bilirrubina en el cerebro, y eso produce una enfermedad que se llama kernicterus, que prácticamente podría considerarse una parálisis cerebral con un daño neurológico de por vida. Entonces fíjense lo importante de la ictericia al recién nacido. Vino muy bien la pregunta, aunque no tenga nada que ver con la hepatitis, pero sí por el tema de la ictericia. La hepatitis es una entidad totalmente distinta y que en el caso, por ejemplo, de la hepatitis A, el 90% tiene un muy buen pronóstico. O sea, el 90% de la hepatitis por el virus de la hepatitis A van a la curación total y definitiva. Hay un 10% que puede evolucionar de otra manera. La hepatitis B también tiene un buen pronóstico, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la hepatitis B el paciente termina siendo un portador sano. No tiene la hepatitis, no la padece, pero la puede transmitir. Entonces, si es una futura mamá, puede transmitir la hepatitis B a su bebé y tendríamos que hacer todas esas medidas que habíamos hablado hoy de la vacuna y de la gamma globulina. Recuerden que la vacuna, una vez que se pone al bebé, lleva unos días hasta que comience a dar inmunidad. Entonces, por eso, cuando el bebé es hijo de una portadora de hepatitis B, necesariamente debe recibir la gamma globulina. Ese otro 10% que no evoluciona bien y que no evoluciona hacia la curación ni en la A ni en la B, va a ir a alguna complicación y lamentablemente alguna complicación grave. Estamos hablando de una hepatitis crónica, que es casi un sinónimo de una cirrosis. La cirrosis es la fibrosis que tiene el hígado y el hígado deja de cumplir sus funciones vitales. Tenemos que el hígado ya no coagula, ya no filtra determinadas sustancias, no interviene en la degradación de los alimentos, o sea, no se puede vivir sin el hígado. Entonces, cuando hay una cirrosis o cuando hay una necrosis hepática, lamentablemente eso es incompatible con la vida. Y hay una entidad que puede darse en cualquiera de las dos, en la A o en la B, y que lamentablemente tiene un pronóstico muy malo y que es la hepatitis fulminante.
La hepatitis fulminante es una enfermedad que quema etapas, que depende mucho de la inmunidad del paciente o de la agresividad del virus y que prácticamente termina con el hígado sin funciones y que la única alternativa, si da tiempo, es un trasplante hepático. Todos sabemos que lo que cuesta conseguir un órgano cuando se necesita hacer un trasplante, entonces prácticamente las esperanzas o las expectativas en una hepatitis fulminante son bajísimas, son muy pocas. Y también recordemos que la hepatitis B puede llevar a la cirrosis, a la hepatitis crónica y en definitiva al cáncer de hígado, que es una entidad realmente con severas consecuencias. Ahora, ¿cómo hacemos la prevención de esto? Hay dos maneras: la forma que nos da la medicina y la forma que nos da el sentido común y nuestra propia higiene, ¿no? Hay vacunas para las hepatitis. Está la vacuna para la hepatitis A, ¿no es cierto?, que se aplica al año de vida. Forma parte del calendario nacional de vacunación. La vacuna para la hepatitis A hoy se aplica a los 12 meses de vida, o sea, cuando el bebé cumple un año. Y la hepatitis B también tiene su vacuna. Y como es de peor pronóstico, se hace al nacimiento, o sea, ningún bebé debe salir de una maternidad, sea de un hospital, de un sanatorio, de una clínica, no debe salir sin haberse puesto la vacuna de la hepatitis B, que se pone en las primeras 24 horas. Después se hace una nueva dosis a los 2 meses, se hace otro refuerzo a los 6 meses y después se hace un último refuerzo a los 11 años. Esto es muy importante, el refuerzo de los 11 años. Cuando un chico está bien vacunado con todas las dosis, a los 11 años se puede hacer una dosis de refuerzo. Y si no está bien vacunado o le quedan dudas, tendrá que hacerse el esquema completo, o sea, tendrá que hacerse una dosis, un refuerzo a los 30 días, a los 60 días o a los 6 meses. El tema es que, ¿por qué para esa edad? Porque a esa edad habitualmente comienzan con el tema de las relaciones sexuales, tanto las niñas como los varones. Entonces, al ser la hepatitis B una enfermedad de transmisión sexual, obviamente que se extreman los recaudos, los recursos para cubrir esta enfermedad. Eso es lo que compete a la parte médica. Ahora, en lo otro, en lo que nos compete como sociedad, como Estado, como políticas de salud, como políticas de gobierno, está asesorar, comunicar, transmitir las otras medidas que son tan importantes como las vacunas. Tenemos el riguroso aseo de manos en la manipulación de alimentos. Fíjense que hoy el lavado de manos forma parte, es uno de los 6 elementos que se están tomando como paradigma para la seguridad del paciente. O sea, está comprobado que si uno controla el lavado de manos, hay gran posibilidad de controlar la mayoría de las enfermedades. Entonces, un buen lavado de manos y en forma adecuada, como tiene que hacerse, con agua y jabón, con detergente, con alcohol en gel, eso previene y es fundamental, no solo para la hepatitis, sino para cualquier enfermedad. Sobre todo en las personas que van a manipular alimentos. Ustedes saben que en las personas que trabajan en restaurantes, en bares, deben tener su carnet sanitario, deben tener en orden todos sus papeles, como lo exige la municipalidad, para poder manipular alimentos. Inclusive deben hacer un curso de manipulación de alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque ponen en mano de determinadas personas, ponen la comida servida para que la lleve a la boca. El riguroso aseo en la cocina. La cocina se lava antes y después de preparar la comida, obviamente. Mantener los alimentos en recipientes cerrados para que no ingresen los virus. El lavado de manos frecuentes cada rato, cuando uno termina, acostumbrarse a lavarse no solo al empezar y al terminar, sino en el medio de
de la preparación de las comidas. El lavado de mano al cambiar a los niños, cuando uno cambia los pañales. ¿Por qué? Porque en la materia fecal se está eliminando también el virus de la hepatitis. Mantener las uñas cortas y limpias, otra razón fundamental. El sexo seguro en los adolescentes. El sexo seguro, hay que aleccionar a los adolescentes de que tengan sexo seguro, de que sea sexo confiable, de que no haya promiscuidad, de que usen los elementos preservativos que están al alcance de todos. Y por último, sobre todo, y hacer, como siempre, hincapié y como lo hicimos durante todos estos años, en la prevención de la drogadicción. Nosotros sabemos que se arranca por algunas drogas fáciles, se pasa por el alcohol y se va yendo y progresando hacia drogas pesadas hasta las que se inyectan, y obviamente una de las consecuencias es la hepatitis. Bueno, como verán, tratamos de hacer un pantallazo de lo que es la hepatitis. Hablamos de los tipos de hepatitis, de las causas, de cómo se contagia, del cuadro clínico, y hablamos de las maneras de prevenir. Bueno, este fue nuestro aporte de hoy. Lo pueden volver a ver el sábado a las 13 horas. Espero que les haya sido de utilidad. Es una enfermedad muy frecuente, se puede prevenir, existen medidas de prevención, existen vacunas y existen elementos que nacen desde del seno de nuestra familia como para poder llegar a esta circunstancia. Tener siempre un niño sano, un niño feliz, un niño saludable y con un futuro mucho mejor. Este fue el tema de hoy, con esto cerramos, se nos fue el programa prácticamente. Dios mediante estaremos con un tema de interés nuevamente el martes que viene a la misma hora por el Canal 2, el canal de todos. Espero que tengan una excelente semana, por lo tanto, hasta la semana que viene.